Nuevamente, buenas noches. Bienvenidos al segundo taller. En este caso vamos a revisar control PID y lo vamos a monitorear desde un HMI. Ok, básicamente lo que vamos a hacer es revisar los conceptos de control automático, la necesidad de hacer esta supervisión y control y cómo es lo que podemos, digamos, configurar cada una de estas etapas utilizando para ello máquinas virtuales. ¿Ok? Entonces aquí les presento una conexión remota a una máquina virtual. Tengo un control de nivel al lado izquierdo y al lado derecho tengo la representación de un HMI. Esto lo he desarrollado dentro de una máquina virtual. No tengo un proceso en línea, no tengo un tanque. Sin embargo, me apoyo bastante en el Factory.io, que es la representación 3D de una planta. Y mediante esta representación, yo interactúo con la parte de programación, la lógica de control y finalmente la visualización. Es decir, yo puedo tener una planta con diferentes procesos, áreas, y simplemente con la parte de la visualización yo puedo supervisar y controlar esa área. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo de ese taller. Arrancamos entonces con dónde utilizamos control PID o básicamente control automático, ¿no? Si están familiarizados con esta pantalla a continuación, es la vista de una planta, ¿no? Tenemos control de nivel, tenemos control de presión. Entonces, en cada uno de estos lazos se tienen sensores, se tienen elementos de control como actuadores, y lo que buscamos es mantener estable una variable de proceso. ¿Ok? Entonces, tenemos un operador que necesariamente no está ubicado frente o cerca al proceso, sino él realiza, digamos, el ajuste de estos parámetros de forma remota, ¿no? Todo lo centraliza y lo supervisa mediante su pantalla de control, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este taller, ¿no? No tenemos un proceso a la mano, lo vamos a hacer mediante Factory.io, lo vamos a integrar a una lógica de control y finalmente nosotros vamos a desarrollar esta pantalla de control, ¿sí? Al inicio les proyecté un recipiente con control de nivel, ¿no? Y al lado derecho estaba el desarrollo de una pantalla. Básicamente es un HMI, es una interfase hombre-máquina, ¿ok? Entonces, en esta sesión vamos a revisar los conceptos básicos de control PID. Vamos a conocer el control automático y cómo monitorearlo. Para ello vamos a revisar los conceptos del control PID. Vamos a hacer una analogía en lo relacionado a control de temperatura. Luego vamos a revisar control de presión y vamos a ver un enlace y una configuración hacia un HMI. Primero vamos a enlazarnos a un PLC. En este caso vamos a trabajar primero con RSView 32 y finalmente con FactoryTalk. Es decir, vamos a representar nuestro proceso en este HMI. Entonces al final vamos a visualizar nuestro proceso en esta pantalla de control. ¿Ok? Empezamos primero a ver qué es lo que entendemos como proceso, ¿no? Normalmente tiene entradas, ¿no? Tiene una materia prima, puede ser un tratamiento térmico, puede ser la combinación, un procesamiento, y voy a tener un resultado, una salida. ¿Por qué requiero control automático? Porque este proceso está propenso a ciertas perturbaciones que pueden ser variaciones de carga, variaciones de producto, o lo que conocemos como un trip, una parada de planta, ¿no? Entonces mi proceso puede tener una secuencia de arranque, una secuencia de parada. Todo ello lo conocemos como perturbaciones. Entonces para ello nosotros requerimos de estos lazos para estabilizar ciertas variables, ¿no? Aquí quiero hacer la analogía, nosotros todos estamos relacionados con un horno, es algo doméstico, y quiero representar aquí en nuestro día a día cómo lo relacionamos con control automático, ¿no? Si bien en este caso nuestra cocina tiene una perilla para ajustar la temperatura, esa escala que ustedes ven es referencial,
No quiere decir que porque ustedes coloquen la perilla en 200, la temperatura dentro del horno se va a fijar a 200 grados, ¿no? Es solo una referencia, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si es que quiero llevarlo a nivel industrial? Yo puedo hacer de manera doméstica un preparado o una cocción, pero si yo quiero llevarlo a nivel industrial, donde quiero aumentar la producción, yo requiero ya, en este caso, un horno más sofisticado, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a la derecha? Miren, tenemos, si bien la misma perilla de temperatura, pero ya tengo un indicador, un display, tengo ciertas alarmas. Digamos, esto lo conocemos como instrumentación. Tenemos mayores equipos que permiten realizar un monitoreo y un ajuste de este proceso. Todo esto no lo podemos llevar a cabo en nuestro horno doméstico. Simplemente tenemos que abrir, visualizar, interactuar con la materia prima. Si queremos hacer ello a gran escala, no vamos a estar abriendo el horno industrial con toda esa producción adentro para hacer esa inspección. Por ello es que se apoya en la instrumentación. No es necesario abrir el horno, sino que nosotros visualizamos, en este caso, el valor de la temperatura, si es que hay una alarma, si es que está activo el calentador, y de esta forma tenemos, digamos, una mayor producción sin alterar el proceso. ¿Qué sucede en el centro, en nuestro horno? Cuando abrimos, afectamos el perfil de temperatura del proceso, ¿no? De la cocción. Entonces, para asegurar ello, en este caso, en donde estamos horneando pan a la derecha, tenemos todo cerrado, pero nosotros indirectamente leemos los valores mediante la instrumentación, ¿sí? Ahora, ¿pero qué sucede aquí, no? Muchos me pueden decir, yo tengo un lugar donde puedo comprar un pan casero que es mucho mejor que el realizado en la industria. Bueno, aquí lo que sucede es que toda esta parte de control que nosotros queremos automatizar, queremos crear rampas, perfiles de temperatura, todo se resume en la experiencia de la operadora, la que viene realizando, en este caso, la producción. Entonces, aquí les incluyo este concepto de que en la industria normalmente teníamos operadores de campo, operadores que tenían a cargo ciertos procesos, ciertos equipos. Con la automatización, lo que se busca es, digamos, estandarizar su trabajo, generar estas rampas, estos controles de forma automática y finalmente prescindir de este personal, ¿no? Esto se traduce básicamente en lo que se refiere a la producción, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Por qué les hago esta analogía? Porque nos apoyamos en la instrumentación, ¿ok? Este proceso que es tan simple, vamos un escalón más en la producción de cerámica, es el mismo patrón, tenemos el mismo perfil de temperatura, pero ¿qué sucede aquí? Digamos, la temperatura, los niveles, la cantidad de combustible aumenta considerablemente. En este caso, tenemos ya equipos auxiliares, válvulas más grandes. Miren el tamaño del horno, ¿no? Incluso el aislamiento es mayor, ¿sí? Vemos toda esta cabina, todo este cuarto, pero en el fondo, el perfil, lo que vamos a controlar es lo mismo, ¿sí? Y lo quiero mostrar aquí, miren. Trabajando en la industria del cemento, es el mismo proceso de cocción, ¿sí? En un caso lo que teníamos simplemente era pan, tenemos cerámica y luego tenemos la cocción del clinker. ¿Y qué es lo que estamos identificando aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que el proceso cada vez va aumentando y tenemos mayor instrumentación aquí, ¿sí? Miren la cantidad de instrumentos que tenemos a lo largo de todo este proceso, ¿ok? Entonces lo que buscamos es explicar cómo es que en cada etapa tenemos que desarrollar pequeños lazos de control, en este caso para estabilizar la temperatura, puede ser para estabilizar el enfriamiento,
En la parte derecha superior tenemos un control de nivel. Entonces, el proceso se va haciendo más complejo. En el fondo es solo cocción del clinker, pero tenemos control de nivel, control de temperatura, control de velocidad en diferentes equipos como motores. Entonces, en todo proceso, en toda industria, siempre vamos a tener lazos de control. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Lo que les explicaba era que tradicionalmente se tenía un operador que estabilizaba estas variables, ¿no? En este caso puede ajustar una válvula de combustible, pero dependemos de la experiencia del operador para obtener una calidad de producto. ¿Ok? ¿Qué es lo que buscamos entonces nosotros en la parte de control automático? Reemplazar ese trabajo tradicional de una persona que tiene que ajustar, en este caso, una válvula, un equipo, un parámetro, para hacerlo de forma automática. Es decir, voy a reemplazar mediante, puede ser un equipo DCS, un equipo PLC, la estabilización de esta variable de proceso. Entonces, ahora ya no vamos a depender de un operador, sino lo va a hacer un controlador, ¿sí? Un equipo electrónico. Este equipo electrónico requiere parámetros, ¿ok? Parámetros como los de tiempo El muerto, tiempo. menciono aquí ganancia, con los que yo voy a ajustar, en el fondo voy a sintonizar, ¿sí? Voy a sintonizar al controlador para estabilizar mi variable de proceso, ¿ok? Entonces, continuamos con la explicación del controlador. Vamos a desmenuzar este controlador, ¿no? Me dices que este equipo va a reemplazar a una persona, va a reemplazar a un operador. ¿Cómo es que puede un equipo electrónico simplificar ello? Tenemos mi proceso al lado derecho. En el centro estoy ubicando el controlador. Este equipo que va a reemplazar al operador, ¿ok? Tiene como entradas, miren, una SP, que es el set point, y una PB, que es la variable de proceso. Notamos que la variable de proceso, la PB, es una retroalimentación. Es decir, constantemente mi controlador va a estar evaluando el estado de la variable. Lo mismo que hacía el operador aquí. Constantemente él verificaba la temperatura, en este caso de la combustión, y ajustaba la válvula manual. En este caso, esa retroalimentación la va a obtener el controlador mediante la instrumentación que les comentaba, ¿no? La lectura de una termocupla, la lectura de un RTD, son los que van a proporcionar esta retroalimentación, este lazo cerrado de información. ¿Cuál es el siguiente input para mi controlador? Si bien por un lado está viendo el proceso, por otro lado requiere un objetivo, es decir, ¿a cuánto quieres llevar ese valor de temperatura? Si lo, digamos, comparamos con la parte de la cocción, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es que el controlador va a evaluar mi variable de proceso, por darles un valor, está en 50 grados y la referencia o set point me dice que está en 70. Tengo un error de 20, entonces el controlador va a modificar, en este caso, la posición del actuador, que es la válvula combustible, para alterar la temperatura, ¿no? Abro la válvula combustible, aumenta la temperatura en el proceso y recibe nuevamente el valor de la lectura, ¿no? Ahora está en 60, bueno, solo hay 10 grados de diferencia, continúa aumentando la válvula, ¿no? Y de esa forma es que va aumentando la temperatura, ¿no? De pronto le modificas el set point, le dices que no sea 70, sino 40, automáticamente el controlador actualiza el error, actualiza su salida. Entonces, de esa forma es que podemos tener este lazo cerrado de control, ¿no? Ahora vamos a ir un poco más adentro, ¿no? ¿Cómo es que se compone este controlador? Y de aquí viene el nombre del taller, ¿no? Es control PID, porque tiene tres componentes. Este controlador, nosotros por fuera vemos que realiza una acción, es decir, actualiza su salida en función del error,
pero tiene tres componentes. Podemos hacer la analogía de los componentes de mi lazo de control como presente, pasado y futuro. Es decir, el controlador va a tener tres enfoques para evaluar el error. El mismo error que consiste en la diferencia del set point y la PB lo va a evaluar de tres formas. ¿Cómo va a ser ello? Si tomamos el presente, es decir, el valor instantáneo, como lo vemos, lo vamos a llamar acción proporcional. ¿Y cómo lo va a calcular? Tenemos en claro aquí que U viene a ser la salida de mi controlador, ¿no? Esta salida va a ser igual a una ganancia Kp por el error, ¿ok? Esa es la componente proporcional a la que llamaremos presente. Evalúa el instante del error. Hasta ahí solo tenemos la P de proporcional. Avancemos a la integral de mi controlador. La integral va a evaluar el pasado de mi variable, es decir, no se va a enfocar en el valor instantáneo, sino como lo entendemos como integral, va a ser el área, el cálculo del área bajo la curva, y en función de esta variación es que él va a actualizar la salida, ¿sí? Va a tomar en cuenta cómo es que varía esta sumatoria de áreas y en función de ello va a actualizar la salida. ¿Para qué nos sirve la integral? Con tantas oscilaciones de un proceso, suele aparecer este concepto de offset, ¿no? En la parte inferior derecha, vemos que mi variable de proceso no alcanza el set point, no alcanza la referencia, que lo estoy limitando con una línea negra, ¿no? Mi variable de proceso tiende a estabilizarse, pero no llega a igualar, en este caso, el set point. En este caso, una acción integral es muy efectiva porque él está evaluando la sumatoria de las áreas. Si no se cancelan las sumatorias de las áreas, él empieza a hacer ajustes en la variable de proceso. Al final lo que va a obtener es que va, digamos, a sumar todas las áreas, va a obtener cero, y nosotros vamos a conseguir con ello que nuestra variable de proceso se iguale a la referencia o set point. Digamos, esta es la acción integral. Ahora vamos con el futuro, que es la acción derivativa. Es una tercera acción de mi controlador y ya no va a enfocarse en cómo fueron las áreas, sino va a ver, en este caso, la pendiente de la curva. Tenemos la misma curva de mi proceso, pero constantemente va a evaluar, en este caso, la tangente, que viene a ser la pendiente, y va a determinar con ello, por esta pendiente, esta variable tiende a subir, entonces se va a adelantar. Es decir, como que te va a hacer una predicción de tu variable de proceso, esa variable está al alza, entonces voy a aplicar mayor acción correctiva. Si volvemos al ejemplo del combustible y la temperatura, ve que la temperatura tiene una tendencia positiva, entonces automáticamente lo que va a hacer es, va a ajustar aún más el cierre de la válvula combustible, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo que tenemos son tres componentes que suman esta fórmula. Miren, tenemos una acción proporcional, la acción integral al centro y finalmente la acción derivativa, ¿sí? Entonces, en este programa no buscamos complicarnos con las matemáticas, las integrales y las derivadas. Lo que queremos mostrar es cómo podemos aprender a sintonizar, en este caso un controlador PID, mediante el uso de las máquinas virtuales. Sí, en las máquinas virtuales yo estoy, digamos, modelando, presentando un proceso. Mi proceso, que no lo tengo en la mano como un control de nivel, control de presión en un recipiente, control de temperatura en un horno, lo puedo modelar, lo puedo hacer mediante FluidSync. Al inicio les presenté el Factory.io y de esa forma yo puedo interactuar con este proceso simulado y puedo ajustar mi controlador.
¿sí? Si nunca he visto control PID, puedo empezar a hacer sintonías sin el riesgo de afectar un proceso real. ¿Ok? Entonces, ese es el beneficio que tenemos de interactuar con estos simuladores, ¿no? Podemos interpretar, en este caso, interactuar con un lazo de control PID sin riesgos en un proceso. Aquí, por ejemplo, les presento una captura de control de presión, ¿sí? Les muestro cómo es que varía el set point, la referencia, es decir, estoy cambiando el nivel de referencia, el nivel de objetivo que quiero de presión, y automáticamente el lazo PID empieza a actualizar la salida y con ello consigue la modificación de la variable de proceso. ¿Ok? Este primer ejemplo es en FluidSync. Tenemos otro ejemplo que se hace en Factory.io. Ahora, lo que les explico de FluidSync y Factory.io representan a mi proceso. En este caso, un proceso de cocción, un control de nivel, control de presión. Es decir, va a representar a mis equipos de campo, mi proceso de campo. Pero en campo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un PLC, un controlador, un DCS, tenemos electrónica, ¿sí? Lo que buscamos es interactuar con esa electrónica. Para ello, primero tenemos que enlazarnos con estos equipos, tenemos que programarlos, configurarlos, ¿no? Es un paso intermedio. No es tan simple como que voy y ajusto un PID. Tengo que hacer todo un enlace y una configuración. Por suerte, nosotros tenemos todo ello dentro de una máquina virtual. No se requiere la interacción de un laboratorio. Todo lo pueden ejecutar en sus laptops, en sus equipos. ¿Ok? Aquí les quiero presentar ya la última parte que es HMI SCADA. Hemos hablado bastante del proceso, cómo funciona la sintonía del lazo de control, pero ¿cómo lo visualizo? Nosotros tenemos operadores en salas remotas. Ellos no son instrumentistas, no son ingenieros de control, son operadores. Su día a día es interactuar, arrancar, parar la planta. Ellos lo que requieren es la misma imagen del proceso real, las mismas variables físicas, pero mediante estos iconos, mediante estas pantallas. Entonces, lo que buscamos aquí es desarrollar esa interfase, enlazar estas variables de proceso hacia esta parte visual. La parte visual la conocemos como la parte de HMI o SCADA. Algo tan sencillo como un HMI, que es una interfase local, puede ser un panel de operador en una sección de la planta. Tenemos en Siemens, en Allen Bradley, básicamente realizan la misma función, pero sin nuestra planta, en este caso, es mucho más complejo, tiene muchas más áreas, y utilizamos un sistema SCADA, ¿no? Un sistema SCADA en el cual tenemos que desarrollar cada uno de estos iconos que van a representar el proceso, ¿ok? Y finalmente son estas pantallas con las que va a interactuar el operador, ¿sí? Aquí vemos en la imagen que el operador solo se enfoca en los iconos, pero tiene como una retroalimentación un sistema de CCTV, ¿sí? Muchas veces puedes tratar de arrancar un equipo y sin embargo puede estar, digamos, puede ocurrir un accidente en cierta parte de la planta y eso no lo vas a poder ver en un HMI. Entonces, por eso en todas las plantas se tiene un sistema de CCTV, ¿no? Para que tú puedas ver en esa zona si es que todo está en orden, si todo está normal, y puedes, digamos, de manera segura arrancar o parar tu proceso, ¿no? Perfecto, entonces aquí les quiero mostrar estos niveles, ¿no? Estábamos hablando de equipos de campo, sensores, termocuplas, RTDs, básicamente los equipos que interactúan con las variables físicas en campo, ¿ok? Lo siguiente es que esta información tiene que trasladarse a un nivel de control, estos equipos PLCs o DCS. El alcance del taller, el alcance del programa, es cerrar tres niveles, es decir, tengo en la parte inferior, en el nivel cero, el proceso, ¿sí? Puede ser un control de presión, control de temperatura, control de nivel. Lo siguiente es integrar
estos valores, estas señales, a la parte de control. Y finalmente, tengo que representar ese nivel 0, que es el nivel de proceso, a modo de iconos, de imágenes, de interfaces que permitan una interacción con el nivel de proceso con estos equipos de campo. Ok, básicamente esta es la pirámide de control. Resumimos esos tres niveles que son parte del alcance de este programa y los representamos aquí ya mediante la arquitectura del Embraer. Tenemos equipos de campo, la parte de procesos, luego el nivel de control. ¿Sí? Ubicamos aquí un técnico de mantenimiento, el cual se enlaza, se conecta con estos equipos de control, puede realizar la actualización, la revisión de un programa. En este taller vamos a ver los bloques de función para control PID. Y finalmente, en el nivel 2 aquí, lo que tenemos es la representación. ¿Sí? Va a representar toda mi parte de campo. ¿Qué es lo que conseguimos mediante estas máquinas virtuales? Es representar estos tres niveles dentro de una misma computadora. ¿Sí? Nos apoyamos bastante en lo que es la simulación en máquinas virtuales para representar todo ello. Es decir, la parte que emula el proceso, la parte que realiza el control y la parte que tenemos como supervisión o visualización. ¿Sí? Entonces, esta pirámide es muy ambiciosa. Básicamente, los que trabajan en la industria conocen que, por ejemplo, en campo tenemos instrumentistas, mecánicos, eléctricos. En la parte de control tenemos ingenieros mecatrónicos, ingenieros de control. En la parte de supervisión operación tenemos mayormente ingenieros químicos. Todo ello, todos estos tres niveles se pueden representar dentro de un mismo equipo, dentro de una misma laptop. Y finalmente vamos a concluir con esta pantalla de control, ¿no? Esta pantalla es más elaborada, tiene diferentes equipos. En el taller de esta sesión, lo que buscamos es representar una sección de lo que vemos en una sala de control. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer primero un control de presión, un control PID. Entonces, en la parte visual tenemos primero, en la parte superior, la representación de mi circuito, ¿no? Mis válvulas, mi recipiente y mi lectura de presión. En la parte central tengo las gráficas con el comportamiento de mis variables, tanto el valor de referencia, el valor de presión, y en la parte inferior les he querido mostrar todas las fórmulas que están dentro del controlador. Entonces, cada componente proporcional, integral y derivativo tienen una ganancia. ¿Sí? Podemos notar que el primer componente tiene Kp por E, el segundo tiene Kp entre Ti y el último tiene Kp por Td. Cada uno es una ganancia. Entonces nosotros cuando sintonizamos nuestro controlador PID, lo que hacemos es ajustamos estas ganancias y evaluamos el comportamiento de las tendencias. Estas tendencias que tenemos en la parte central, estas curvas que vemos, evaluamos la estabilidad del proceso. ¿Sí? Entonces ya no es solo hacerlo a modo de cálculo, sino lo tenemos de forma visual, de forma interactiva. Conforme vamos modificando cada parámetro, notamos cómo es que se afecta en este caso las señales de campo, en este caso las lecturas de presión. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. La parte de supervisión tiene unas librerías para visualización para poder almacenar este comportamiento de las variables. ¿Ok? Por último tenemos la parte de control del nivel. ¿Sí? Lo que les mostré al inicio, la representación, la emulación de un recipiente donde realizo el control del nivel. Tengo la parte de control, lo que representa los PLCs,
la parte de enlace a estos PLCs y cómo es que puedo ajustar estos parámetros, realizar la configuración y programación del PLC. Hasta aquí estoy cubriendo dos niveles. La parte del recipiente es la parte de campo, la parte de los instrumentos. Las otras tres ventanas son la parte de enlazo a la configuración de los equipos de control. Pero finalmente yo requiero visualizar mi proceso. Para ello me apoyo bastante en lo que es el Factory Talk y con ello consigo una representación tal cual lo veíamos las pantallas de operador, pero aquí ya tengo un icono para representar mi recipiente donde realizo el control de nivel. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de la máquina virtual y vamos a revisar qué es lo que podemos modificar, cómo es que podemos ajustar estos parámetros. ¿Ok? Aquí me estoy conectando a una máquina virtual. Tengo la representación, en este caso, vemos este cuadrado con el número 4, está representando el nivel, ¿sí? El nivel del mismo recipiente que lo tengo aquí. Factory IO en este caso me sirve para representar mi proceso, ¿sí? Es un emulador 3D de una planta. Puedo representar procesos de manufactura, procesos PID, pero básicamente representa solo el proceso, ¿sí? Es como, digamos, la maquinaria y el equipo, pero sin control, sin lógica, sin secuencia, ¿sí? Viene a ser como el hardware, en este caso de campo, los actuadores, los sensores. Yo requiero interactuar con este hardware. Tiene muchas interfaces de conexión, maneja muchos protocolos para conectarme con diferentes equipos de diferentes marcas. En este caso, en este taller y en este programa, trabajamos con Allen Bradley. ¿Sí? Hacemos la conexión mediante OPC. Entonces aquí estamos enlazando los sensores y los actuadores, todo este hardware de este entorno de simulación hacia un servidor OPC, un servidor de RSLinks. Este servidor de RSLinks ya se está conectando a una estructura de equipo PLC y tarjetas que me representa esta parte de control, ¿sí? La parte donde nosotros tenemos la redundancia de los equipos de control, lo tenemos mediante el RSLinks. El RSLinks, digamos que es una puerta de enlace a estos equipos. En este caso vemos que hay un PLC y tenemos sus tarjetas de entradas y salidas. No contamos con un PLC físico. ¿Cómo es que RSLinks reconoce un equipo de control? Lo que sucede es que dentro del paquete de Rockwell te permite generar un PLC virtual, ¿sí? Tal cual lo tuvieras en un laboratorio, tienes un PLC virtual. ¿Qué ventajas tiene el Logix Emulate? Es que de la misma forma que te conectas a un PLC físico, accedes a su memoria y creas un programa, de la misma forma te puedes conectar en este caso a este PLC virtual y puedes modificar la lógica que está detrás. Y vamos a minimizar el Factory IO y vamos a extender aquí el Studio 5000. El Studio 5000 es la interfase para modificar la lógica de control en el PLC. En este caso, esta interfase no se está conectando a un PLC físico real, sino a un PLC virtual. ¿Cuál es este equipo virtual? El que tenemos aquí, ¿no? Mediante Studio 5000. Entonces, miren, hasta aquí tenemos la representación de mi proceso, el hardware de sensores y actuadores, el enlace hacia equipo de control mediante el RSLinks que está enlazando este PLC virtual. Entonces me dicen, hasta aquí solo tienes dos niveles. Tienes la parte de procesos
y tienes la parte de control. Te falta la parte de supervisión, ¿sí? El Factory Talk. El Factory Talk, en este caso el BioStudio, te permite desarrollar estas pantallas de supervisión. En este pequeño taller estamos mostrando cómo este proceso puede ser representado aquí. Ya está enlazado, ya está conectado. Si ven, está manteniendo el nivel constante. A ver, el Factory me permite agregar aquí la lectura. Miren, aquí el nivel está alrededor de 4.6. El set point está en 5. Está próximo. Vamos a modificar en este caso el set point. Vamos a aumentar el set point. Vamos a aumentar el set point hacia 8. ¿Qué es lo que sucede en este caso con la salida? ¿Qué es lo que sucede con la válvula que alimenta el recipiente? Vemos que se va a 10. La salida se va a 10. ¿Dónde vemos esta válvula? Aquí. El fill valve se va a 10. ¿Qué sucede si es que el set point lo empiezo a bajar? El valor de referencia. ¿Qué sucede con esta válvula llenado? ¿Ven? Que la válvula se cerró, ¿no? Entonces está realizando un control automático de nivel. La pregunta sería, ¿y dónde está el controlador PID si tú me dices que el Factory I/O solo es la representación del hardware, básicamente el recipiente, sensores y actuadores? Bueno, el PID está dentro de mi nivel de control, lo tengo representado en el PLC. Lo vamos a ver aquí, lo tenemos en el Estudio 5000. Aquí está el PID, miren. El PID está en la parte de control. ¿Dónde se está ejecutando? Este es solamente un intérprete, una interfase para modificar el programa. La ejecución del programa se realiza aquí, en el emulador. Vamos a demostrarlo ahorita. ¿Qué sucede si yo cierro el emulador? Me voy a quedar sin la ejecución de la lógica. Lo voy a perder en la parte del enlace. El RSLink no lo ve. ¿Qué sucede si en mi planta se apaga el PLC o se malogra el PLC? Pierdo control de mis equipos, ¿no? Entonces, no es tan simple como un simulador, sino te representa cada nivel de tu proceso. Te representa en este caso el recipiente con la lectura de los transmisores, en este caso el nivel, las válvulas de cerrado, de llenado. Y si tienes algún inconveniente, el gestor del enlace te advierte que no tienes el PLC. Si no tienes el PLC en el enlace, mucho menos te vas a poder comunicar al PLC y monitorear su lógica. ¿Y qué decir del último nivel, donde tenemos la parte de la supervisión? Pierde la supervisión, ¿sí? Entonces, en esta interfase no solo podemos aprender a sintonizar un PID, a programar un PLC, sino que podemos tener diferentes escenarios de troubleshooting, ¿no? Bueno, espero que con esto tengan una mejor representación de un sistema de control, la parte de control automático, cómo es que interactúan los tres niveles y cómo podemos aplicarlo, ¿no? Perfecto. Si tienen alguna consulta, a ver, tenemos una pregunta que me dice en qué campo se aplica todo ello. Toda la parte que estamos viendo de control, estos niveles de procesos, lo vemos en diferentes industrias, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en la parte de hidrocarburos. Aquí yo no estoy representando algún tipo de industria. Básicamente estoy representando la arquitectura de control que se tiene, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a la parte del horno que puse al inicio, que era un horno de clinker, estamos en la industria del cemento,
El objetivo de estos equipos de control es estabilizar la temperatura a lo largo del proceso de clinkerización. Si ya no estamos hablando de la industria del cemento, sino hidrocarburos, transporte de gas natural, estamos hablando ya de control de presiones, porque el transporte de estos fluidos se realiza mediante tuberías a largas distancias y el parámetro crítico en el transporte, en este caso, es presión. Entonces los equipos van a cumplir aquí la función de controlar y estabilizar la presión a lo largo del gasoducto, ¿sí? En el caso de que hablemos de hidrocarburos, ¿no? En el caso del horno que les mostré aquí, el enfoque, el control, digamos, el centro de control aquí, ya no es presión. Todo este proceso, lo crítico es generar el clinker. El clinker requiere un perfil de temperatura. Entonces, el core, el centro del proceso aquí, es la estabilización de la temperatura, generar un perfil de temperatura dentro de todo este proceso. Sí, espero con ello haber explicado esa parte. Ok, entonces tenemos en realidad diferentes aplicaciones. Toda la instrumentación no es que te vendan un transmisor de temperatura o un transmisor de presión específico para una industria. ¿Sí? En realidad es de propósito general. Y lo mismo ocurre con la parte de control. ¿Sí? Me refiero a esta arquitectura. Esta arquitectura de control que les muestro aquí no es exclusiva de hidrocarburos, no es exclusiva de cemento, no es exclusiva de minería. En realidad es de propósito general.